Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Milagros León, soy psicólogo y estoy hoy aquí con Mónica. Muy bien. Totalmente ese tema que nosotros a veces decimos que cómo nos afectan tanto nuestros pensamientos en nuestras emociones o en el cómo vivimos. Mónica, ¿por qué crees que es importante de alguna manera este tema? O sea, ¿por qué crees tú que es importante que lo hablemos hoy con todas estas personas? Totalmente, porque hay veces que, por ejemplo, a mí a veces me ha llegado pacientes que dicen, no, es que todo lo que estoy viviendo es malo, todo lo que me pasa es porque, no sé, la vida me castiga o cualquier cosa, y poco a poco podemos ir comenzando a trabajar, cuando trabajamos justamente esto de lo de los pensamientos, que nos podemos dar cuenta de que no, realmente es la forma en cómo tenemos nosotros de pensar, pero pensamos automático. No es que yo lo pienso porque quiero pensarlo, es que hay muchos procesos en mi mente que me han llevado a creerme esta idea que aparece de la nada en mi mente y me lleva a sentirme mal. O sea, es como por ejemplo ese punto en que estoy haciendo algo, pensé algo sobre eso y me sentí mal por eso que pensé. Ujú, ujú. Sí, considero que es súper importante hablar de esto porque el trabajo justamente va a ser en como ir reflexionando sobre nuestros pensamientos y hacer este trabajo de lo que pasa por nuestra mente es cómo nos vamos a estar sintiendo en determinado momento, ¿verdad? Totalmente. Entonces, esto nos lleva a una pregunta creo que muy interesante de cómo es que pensamos, o sea, cómo es que tenemos ciertas tendencias a tener ciertos pensamientos, ¿verdad? ¿De dónde Ujú. vienen los pensamientos, verdad? ¿Qué es lo que tú opinas, María? Sí, porque fíjate que hay veces que podemos encontrarnos, por ejemplo, tú y yo estamos viviendo exactamente lo mismo y te aseguro que tú puedes estar pensando algo totalmente diferente a mí. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene esa pregunta, exacto, de por qué yo pienso esto o por qué yo estoy pensando quizás tan negativamente que me hace sentir mal. Porque hay veces que nos marcamos como que, ay, yo soy así. Y pues en este momento estoy siendo así, pero no necesariamente quiere decir que porque mi personalidad o por lo que soy, a juro tengo que pensar o obligado tengo que pensar mal, ¿ok? Ujú. O tengo que estar teniendo pensamientos negativos. Entonces eso de por qué yo pienso de esta manera está muy basado también en lo que es, por ejemplo, la forma en cómo hemos crecido en nuestra infancia, las experiencias que hemos vivido también, porque nuestros pensamientos no necesariamente tienen que ser malos y ya, sino que en algún momento quizás pensé en esto y me funcionó para resolver eso que estaba viviendo, para enfrentarme a esa situación que estaba viviendo, pero no quiere decir que ahora me tenga que seguir funcionando, solo que mi cerebro hace eso. Como que si en un momento determinado me funcionó criticarme a mí misma para poder quizás avanzar o hacer algo mejor, entonces se va guardando como esa idea en mi cerebro de que tengo que criticarme para yo poder lograr las cosas. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, todo lo que mencionaste se me hizo como muy importante. Esta parte de que sí, a veces tenemos ciertas tendencias a pensar de cierta manera por las experiencias que vivimos. Igual y sí también un poco de nuestra personalidad, pero esto no quiere decir que no podemos como ir trabajando en eso. O sea, en Ujú, este momento tenemos esta tendencia, pero podemos, o sea, en el ejercicio de irlos trabajando los pensamientos, pues está este cambio, ¿verdad? Entonces, claro que sí, nuestras experiencias, como te decía, influyen y bueno, todo es parte como del paquetito. Y creo que ujú, también lo que tú mencionas de, bueno, en cierto momento tal vez te funcionó pensar así, te vino bien pensar así y bueno, te sentiste mejor, ¿no? Pero creo que también llevar esa forma de pensar a todas nuestras áreas de nuestra ujú, vida es en donde está el área de oportunidad, ¿sí? Porque ujú. tal vez en un momento, pues sí te vino bien pensar de cierta manera, para como salir adelante de esta situación,
pero pues ya no lo puedes estar como poniendo en todas las áreas de tu vida, ¿no? Ahí es donde tal vez nos empezamos a sentir mal o ya estamos siendo muy rígidos, Ujú, como esta es la única forma en la que puedo pensar de estas cosas que experimento. Y es en donde al ser como muy rígidos con estos pensamientos pues nos sentimos, sí, con malestar, ¿verdad? No nos sentimos bien. Y eso ujú. es lo que queremos estar trabajando, ¿verdad? El ser más flexible con nuestros pensamientos. Totalmente, porque hay veces que, justamente, o sea, si de mi experiencia yo he aprendido que pensar así me trae algo bueno, hay veces que también nos estamos dando cuenta nosotros mismos que pensar así no me trae nada bueno. Y ahí es donde podemos hacer también esa pregunta de por qué quizás no puedo cambiar, ¿ok? Porque a veces me cuesta tanto yo misma cambiar eso, esa forma de pensar. ¿Tú qué piensas? Como también, pues sí, a veces estamos como en esta lucha como de por qué tiendo a pensar así. O sea, tal vez Ujú, ya tú te diste cuenta de esta no es algo, o sea, no es una manera en la que yo quiero pensar, exacto. pero caigo en esto y podemos caer en esto de por qué tiendo a pensar así, ¿verdad? Yo creo que es súper importante que estamos siendo conscientes en nuestra manera de pensar. Creo Ujú, que es el primer paso. El tener estas preguntas después de por qué pienso así, pues ya estás trabajando esta parte de tus pensamientos, porque estás siendo conscientes de ellos. Y después los siguientes pasos pueden ser como cuestionarlos, ¿sí? ujú, Estás haciendo esta pregunta de por qué tiendo a pensar así, ¿verdad? ¿Qué otras cosas puedo pensar para sentirme mejor? O cuestionar el evento que estás viviendo. Es la única opción es el único resultado que vas a tener de esta situación que estás viviendo. Por eso se te viene este pensamiento, es la única opción o pueden suceder otras cosas, ¿verdad? ujú. Entonces, justamente, pues desde ahí ya lo estamos trabajando. Claro, y porque te lo comento también es porque se ha escuchado mucho, y no solo con mis pacientes, sino en cualquier lugar puedo escuchar ese típico pensamiento de que, ay, es que yo soy así, yo tiendo a pensar todo negativo, yo tiendo mucho solo a quejarme, yo tiendo mucho a quizás saber qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago, Ujú, y me entra esa duda de, pero ¿por qué? Y pues justamente es porque a veces luchamos tanto con el pensamiento que no nos damos cuenta que realmente el estar luchando con él hace que lo pensemos como el doble, ¿ok? claro. Porque en vez de estar diciendo, bueno, estoy pensando negativo, no quiero pensar negativo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y ahí me quedo en eso y me centro solo en mis pensamientos y no en lo que quizás me puede ayudar a darme cuenta de que más de no querer pensarlo es que no es cierto. Ujú, Porque a veces es eso, porque no quiero pensarlo porque lo creo. Por ejemplo, no quiero pensar que yo soy insuficiente, ¿verdad? ujú, Entonces, todo el tiempo estoy diciendo, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, entonces comienzo a actuar, porque también se basa en eso, de que de mis pensamientos tengo emociones y de esas emociones actúo. ujú, Entonces comienzo a actuar para, de alguna manera, como dejar de pensar que yo soy insuficiente. Entonces quizás comienzo a pedirle a las personas que no me abandonen o dar todo de mí en mi trabajo a un punto que es demasiado sacrificado, ¿no? Para demostrarme a mí misma quizás que ese pensamiento es falso. Pero que realmente a veces podemos darnos cuenta de que la mejor manera de poder dejar de tener esta clase de pensamientos o de no creerle a esta clase de pensamientos es ubicarnos más como en nuestro presente, en la ujú. realidad, en qué cosas puedo yo quizás preguntarme para darme cuenta de que esto que estoy pensando no es real. Porque eso es lo que realmente nos puede ayudar, ¿verdad, Mónica? De más allá Sí, de cambiar el pensamiento al 100% es qué sí es real y qué no. ¿Qué ejemplo claro. quizás crees tú que podemos aplicar también, por ejemplo, así como lo de insuficiencia? ¿Qué crees tú que podemos explicar para que se entienda un poco mejor? Bueno, a mí me encantó tu ejemplo, se me hizo como muy, muy sencillo y me encantó, pero también algo a mí que me gusta como explicar en cuando estamos así platicando Ujú, con personas de este tema, es, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Estás tú en tu trabajo y te llega un correo tal vez de tu jefe diciéndote, mañana nos tenemos que ver, ¿no? Entonces, este es un evento, ¿no? De ese evento, pues se te vienen pensamientos, ¿no? Tal vez mis pensamientos serían, me va a despedir o me va a regañar porque el proyecto no está funcionando como se debe, ¿no? O sea, ujú, porque igual yo tengo esta tendencia, ¿sí? De esta manera de pensar y tal vez tú vas a tener otros pensamientos como que, ok, el proyecto no va bien, pero tal vez me quieres citar para hablar de qué otras opciones podemos ujú, tener para sacar adelante el proyecto, ¿no? Y ahí está súper claro, creo yo, como la diferencia entre
no es el evento, es la manera en la que piensas del evento lo que te Ujú, genera una emoción. Porque ujú. a mi manera de pensar, tal vez después yo me siento tensa, estresada, ansiosa, Preocupada. incierta, ajá, incierta ante lo que puede pasar, ¿no? Y tal vez tú te sientes igual y tranquila porque tú piensas que la junta va a servir para hablar sobre como otras opciones para sacar adelante el proyecto, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estamos como viendo estas dos partes, ¿no? Y me gusta mucho como ponerlas así para que como que quede claro, ¿verdad? Y justamente tal vez en estar como con este pensamiento enciclados, por así decirlo, con esto, Ujú, estamos haciendo más grande la emoción. Y tal vez tú dices, bueno, ya no quiero pensar en esto, ¿no? O sea, ya pensé en esto, me sentí así, ya no lo quiero como pensar, pero está como que todavía ahí porque justamente es como ponerlo de ladito, como más ujú, es lo que tú nos explicabas, en lugar de decir, a ver, vamos a cuestionarlo. Ok, me llegó el correo, mañana me quiere ver mi jefe. El proyecto no va bien, ok, pero puede ser que la única opción es que me vayan a despedir o que ujú, tal vez sea la opción que comenta mi compañera María, ¿no? Del mismo proyecto, que nos van a citar para encontrar soluciones. Bueno, entonces ya estoy como viendo otras variaciones, o sea, estoy tratando de pensar de maneras distintas, tener un ujú. pensamiento como más flexible, y a empezar a sentirme de diferentes maneras, no nada más de una, ¿no? De la Y única. tal vez Ujú, de la única, porque pues, ¿cómo podemos saber que eso es justamente lo que va a pasar, no? O sea, no tenemos esta bola de cristal para decir, yo veo el futuro y esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que lo mínimo que podemos hacer, para nosotros es, ok, estas son opciones, ¿sí? Estas ujú. son opciones que pueden pasar, y bueno, yo sabré cómo manejarlas si se presenta opción A, opción B, opción C, ¿no? O sea, que está bien porque a veces nuestros pensamientos o sea, pensamos algo con la finalidad de cómo lo puedo resolver, De ¿no? prevenir. De Ujú, prevenir, o sea, esa es la función, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, en esto de que, bueno, es que si pasa el peor escenario que yo me imagino, haría esto, y es excelente tener como tus opciones de qué opciones. es lo que harías, ¿verdad? Pero ya consideraste esto, considera otras opciones, ¿no? O sea, cuestiona tu mente de decir, bueno, ¿qué otra cosa puede suceder y qué otra cosa haría si esto Ujú, sucede? Y así tener estas variaciones y creo que eso es justamente ya ir trabajando en nuestros pensamientos, en nuestra mente, ¿verdad? ¿Tú qué es lo que piensas, totalmente. María? Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo porque hay veces claro, hay veces que comenzamos a crear más escenarios, pero todos son catastróficos. Sí, Ok, tenemos entonces esa eso, tendencia. sí, entonces aparte de prepararme quizás a eso catastrófico, yo podría también invitar a todos los que nos escuchen de alguna manera a que se den, como tú dices, esa alternativa positiva y también la neutra. Sí. ¿Ok? Porque a veces nosotros nos guiamos tanto a o que todo es bueno o todo es malo, o todo o Ujú. nada, Ajá. ese blanco o negro, y recordar mucho que la vida realmente se trata de mucha diversidad, de mucho ese punto medio, en el que si quizás yo me enfoco a que no tiene que ser una respuesta muy positiva, ni tampoco tiene que ser una respuesta muy negativa, sino quizás lo que tú dices, me encuentro a que me van a dar una solución o me van a dar más tiempo, quizás. Ujú. Entonces, quizás lo del más tiempo no es algo completamente bueno, porque todavía no sé cómo resolver esto del proyecto, Ujú. pero no es algo completamente malo de que me tengo que quedar en la calle. Justamente eso de que dices de prevenir, de ayudarme a prevenirme, también es recordar mucho lo del presente, ¿ok? Sí. Porque hay veces que justamente llega esa respuesta de lo que supuestamente puede pasar, de que, ay, no, me van a despedir. Y lo que tú dices del ciclón, de eso no, de que aparece el primer pensamiento, me van a despedir. Y luego, entonces, si me despiden, ¿cómo pago la renta? Y si como no pago la renta, ¿cómo le doy comida a mis hijos? Y si no le doy comida a mis hijos, entonces al final me terminé imaginando viviendo en un puente. ¿Ok? Claro. Ese punto totalmente catastrófico. Y es lo que tú dices, de reconocer primero que yo sí puedo, que aunque quizás ahorita no tenga las estrategias para enfrentarme a eso que me está preocupando, las voy a obtener de alguna manera. Entonces, es como recordar también esos momentos en los que quizás me quiero eliminar ese pensamiento negativo. Número uno, no me lo puedo eliminar, pero sí puedo preguntarme o verificar si es 100% real. Ujú. Número dos, si realmente depende 100% de mí. Ujú. Porque cuando nosotros a veces queremos como prevenirnos a esas circunstancias catastróficas que nos podemos imaginar, podemos imaginar o pensar también en que quizás no es la única alternativa,
Pero sí hay veces en los que en los contextos de nuestra vida, verdaderamente todo es catastrófico. Hay veces que verdaderamente todo es catastrófico, pero también necesitamos como soltar responsabilidades. Ujú. Porque es como, si yo de alguna manera recuerdo que ese pensamiento o eso posible que vaya a pasar no depende de mí, de alguna manera ya estoy volviendo entonces a entrar a ese punto neutro que te comentaba, de que no todo tiene que ser ni positivo ni negativo, sino que vamos a pensar quizás esa alternativa en la que no depende de mí Ujú. y puedo quizás darme esa oportunidad de esperar. ¿Qué piensas tú? Sí, me encantó esto que compartes porque creo que sí o sea, si nos vamos a poner en este escenario de voy a pensar en el peor escenario posible, Ujú, lo mínimo que podemos hacer por nosotros es también considerar otros escenarios tal vez un poco más como neutros o ujú, positivos. Es lo ujú, mínimo que podemos hacer para nuestra tranquilidad. Creo que es considerar todos los escenarios posibles y también pensar, pues sí, o sea, en esta parte a veces de que queremos como prevenir, pensar en el futuro, como que eso nos hace también a veces sentirnos pues aún peor, ¿verdad? Como ujú, volver a aterrizarnos en el presente. Y creo que tiene que ver mucho esto que platicabas del presente, con ser amables con nosotros mismos. O sea, ujú, que estás haciendo lo mejor que puedes con la información que tienes ahorita, ¿sí? ujú, Que ok, ya te dedicaste unos minutos a pensar en el peor escenario posible y ok, igual y te va a servir para prevenir situaciones que se puedan presentar. Tú ya viste qué estrategias puedes llevar a cabo. Creo que también te puedes dar el momento de pensar en otros escenarios como ujú, un poquito más compasivos hacia ti y también decir, bueno, también cómo lo manejaría, ¿no? O ujú, sea, el escenario neutro o positivo, también cómo lo manejaría. O sea, dedicar unos minutos de, así como pienso en el peor escenario y encuentro, quiero buscar estas soluciones, pues también puedo pensar en otros escenarios y estar en esta parte de encontrar las soluciones y también pensar, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo con esto que tengo hasta ujú, ahorita. ujú. O sea, Totalmente. hasta aquí lo llevo, ¿no? O sea, ya pensé tantito en estas opciones, ahora pues me queda vivir lo que estoy viviendo en mi día a día, ¿sí? Ahorita en el presente, estoy haciendo lo mejor que puedo y pues ya sabré qué pasa mañana, ¿no? Ujú. Y practicar esta como flexibilidad y compasión con nosotros mismos, que siento que tiene que ver mucho con estar en el presente. Totalmente, claro, porque de alguna manera a veces cuando aparece ese pensamiento catastrófico, pensamos que sí va a pasar y que sí es 100% real porque comenzamos a observar quizás todo lo negativo que hemos hecho. Pero si hacemos lo que justamente tú dices, de ser más compasivo conmigo, de ver como la realidad de lo que yo sí he logrado, sí he podido alcanzar, mis esfuerzos y que no todo es negativo lo que yo hago, por ende el resultado no tiene que ser solo negativo. Una de las preguntas que yo puedo quizás como brindar a veces es eso, o sea, como que lo que tú dices, ¿qué es lo peor que pudiese pasar? ¿Qué es lo mejor que pudiese pasar? ¿Y cuál alternativa de esas dos es la que más posibilidad hay que ocurra? Ujú, ¿Ok? Y a esa pues le agregaría la que justamente tú dijiste, como que, ok, y en cada escenario, ¿qué puedo hacer yo? Y si no hay nada que yo pueda hacer, entonces recordar que también es parte de el hecho de yo no poder hacer nada también es válido. ujú. ¿Ok? Sí, sí, Dime. totalmente esto que platicas de, vamos a considerar todos los escenarios posibles, positivos como negativos, neutros, etcétera, y ponerlo en una balanza, qué es lo que podrías hacer, qué es lo que podría suceder siendo realistas, ¿no? Ujú, Porque a veces en esta parte de que sucede algo y a veces tenemos pensamientos que entran así de manera automática, ¿no? Por toda esta parte que platicábamos de nuestra tendencia a pensar de cierta manera, nuestra personalidad, nuestras ujú, experiencias, entraron esos pensamientos, perdón, y bueno, nos sentimos de otra manera, pues decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer ahorita? ¿Cómo lo puedo manejar? Ya consideré todos los escenarios posibles, y qué es lo que me toca vivir ahorita, ¿sí? ujú. Y poner las cosas sobre una balanza y evaluar igual y qué es lo que sucedería con más probabilidad y bueno, con eso me quedo y bueno, continúo. Ya ahorita Exacto. estoy en el presente, E ¿verdad? igual, justamente lo de las evidencias, ¿no? O sea, ¿qué evidencia tengo yo, de alguna manera, que lo que va a pasar es horrible? O sea, Ujú, pero de hechos, más de sensaciones. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo creo y mi mente me dice que va a ser así. O hay veces de que no, yo siento que va a ser así. Ok,
válido todo lo que estás pensando y sintiendo, pero en cuestión de hechos, porque a veces, por ejemplo, tú dices, sí, hay una evidencia de que el proyecto va mal, eso es una evidencia, pero puedo quizás buscar evidencias en las que ha pasado con mis otros compañeros de trabajo cuando su proyecto no está funcionando. Por ejemplo, entonces yo tengo una evidencia de que, bueno, a uno lo despidieron, ok, pero qué hizo también esa persona? No, le dieron 5 oportunidades y no hubo un cambio, no hizo tal cosa. Esta es la primera vez que quizás yo no estoy logrando lo del proyecto. Entonces ya yo tengo ahí una evidencia de que no necesariamente tiene que ser el peor evento catastrófico lo que va a ocurrir mañana, por ejemplo. Entonces, Sí. al centrarme en esas evidencias, también agarro más fuerza, porque a veces cuando yo intento como pelear con mis propios pensamientos de decir, no, todo va a estar bien o todo va a estar mal, el peso del mal es un poco más fuerte porque como no lo quiero tener, lo creo más. ¿Tú qué crees? Sí, totalmente. Creo que, pues sí, a quien le gustaría tener una experiencia, pues sí, negativa, o sea, en el sentido de que eso no es lo que yo quería, Ujú, ¿no? O sea, a quien, obviamente nadie quisiera eso, ¿verdad? ujú, Y a veces eso es en lo que más nos enfocamos porque es lo que más quieres prevenir, ujú, ¿sí? exacto. Pero pues bueno, también hay que considerar las evidencias, como tú también dices. Crear mínimo todo lo demás, como decíamos. O sea, obviamente es importante considerar lo tuyo, tus pensamientos, lo que tú eh, harías para solucionar todo esto, pero también considerar, bueno, cuáles son las evidencias, cuáles son los hechos, ¿sí? Igual y a mis otros compañeros que tienen proyectos similares o el mismo Ujú, proyecto, pues les agendaron también una plática así y bueno, se hablaron de otras por delante este proyecto, ¿no? Y probablemente eso me pueda tocar a mí, ¿no? ujú, Y es bueno, de perdido mínimo nos está dando cierto consuelo en ese momento exacto. de tanto movimiento, de tanta intranquilidad, ¿sí? Mínimo lo que podemos hacer es como, bueno, me está dando como un pedacito de paz, ¿no? Un Ujú, pedacito de tranquilidad, el considerar las evidencias y volverme a aterrizar, que es justamente exacto. lo que tiene esta función. De ver los hechos es aterrizarnos y no a veces dejarnos llevar por todo lo que pasa en nuestro interior. Sí, totalmente, porque a veces le echamos la culpa solo como a nuestras emociones, que es lo que Ujú. estábamos viniendo hablando, ¿no? De que, ay, no, es que pasó esto y yo me sentí mal y por eso todo fue para mal. Pero realmente las emociones aparecen es por nuestros pensamientos. Entonces, vamos a prestarle quizás un poquito más de atención a nuestros pensamientos, no para juzgarlos, porque eso también ocurre cuando es motivos, lo primero que hago es regañarme. Y al regañarme, realmente no estoy resolviendo nada tampoco, Ujú. porque me hace sentir peor como si de alguna manera yo fuese la culpable al 100% de estos pensamientos. Y por eso hice como también el énfasis de que son automáticos. Y como tú dices, Mónica, de que provienen de algo, de un pasado, de otra cosa, de que no quiere decir que a juro nos determine, pero sí nos está afectando ahora. Entonces, quizás podemos como comenzarlos a prestar atención para encontrar esas preguntas que me ayudan quizás a poner mis pies sobre la tierra en vez de alejarme a un evento totalmente caótico para mí que me encierre en ese malestar o que me ayude también a procesar el malestar, porque hay veces que como estábamos hablando el contexto sí es real, pero entonces si yo pienso bonito de mí, puedo de alguna manera procesar mejor la situación y aceptar Claro. quizás lo que está ocurriendo. ¿Qué otros ejemplos quizás puedes poner o qué piensas tú que se deberían llevar estas personas de aquí de lo que estamos conversando? Bueno, yo creo que hablamos mucho del ejemplo de aquí del trabajo, pero es Ujú, importante resaltar que los pensamientos siempre están con nosotros y esto se puede ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? A veces con nuestras parejas, con nuestros familiares, ujú, con los extraños que nos topamos en la calle, ¿no? Constantemente vivimos situaciones, de esas situaciones tenemos interpretaciones, o sea, tenemos ujú, pensamientos, sí, y pues están las emociones. También las emociones va a ser parte de nuestro día a día. Entonces, creo que sí podemos hacer como este trabajo consciente y pues nos va a venir bien en todas nuestras áreas personales, ¿verdad? Nos va a venir bien hacer este ejercicio de reflexión, de compasión, de no regañarnos automáticamente de por qué pienso así, a qué se debe esto, ¿no? O sea, es poco a poco irlo trabajando, una tarea como ya muy de me estoy juzgando porque pienso así, ¿no? O sea, ujú, justamente se trata de
trabajar en ser más flexibles y pues bueno, ir poco a poco avanzando y reconociendo más que nada que pues sí, lo que pensamos influye en nuestras emociones, ¿verdad? Creo Ujú, que ese es el primer paso, sí, creo que los que nos escuchan y están viendo por aquí, se pueden llevar esta primera idea de, bueno, se debe también a mis pensamientos y lo puedo ir trabajando, ujú, pero ver mis pensamientos de una manera como compasiva, no regañándome, este, cuestionar mis pensamientos, ujú, anclarme con hechos y evidencias, también considerar el presente, ser compasivos, ¿qué es lo que también tú opinas, María? Sí, totalmente. Lo que pudiese quizás también dejarles a ellos, aparte de las preguntitas como que básicas para ayudarlos a poder como encontrar ¿cómo decirlo? Esa forma de poder darse cuenta de que sus pensamientos no son 100% reales o que pueden crear unos nuevos o que pueden ver nuevos escenarios que no necesariamente tienen que ser negativos, es también para ayudarlos en la autocompasión es, ¿qué le dirías tú a una persona que tú quieres en esta misma situación? Ujú, Porque a veces yo le hago esa pregunta a mis pacientes y automáticamente dicen como, no, pero es que no es lo mismo, porque a ellos yo no los trataría así. Entonces ahí es esa pregunta, ¿por qué a mí sí? ujú. Entonces, ¿qué quizás puedo hacer yo para comenzarme a tratar como yo trataría a otras personas, ¿no? En esos momentos quizás de estrés, de apoyo, y eso quizás me puede brindar justamente a tomar una actitud diferente. De, bueno, si a mi amiga que también estuvo en esa misma situación yo en vez de atacarla, la acompañé, la abracé y le dije que no tenía que estar pasando por lo peor, quizás yo puedo aplicar eso de un poquito conmigo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es esto que dices de que es lo mínimo que podemos hacer, Ujú, también para nosotros. Y esto que tú platicabas me vino a dar una idea también interesante de que a veces, cuando sucede algo y pues tenemos estos pensamientos y no la estamos pasando bien, nos cerramos. ujú, Sí, nos cerramos y nos quedamos en nosotros mismos. Y también nos podría venir bien como el desahogarnos, platicarlo, el decir, ujú, pasía suceder lo otro, ¿no? O sea, con el ejemplo que decíamos del trabajo, platicar tal vez con un amigo, ujú, pareja, algún familiar, de me llegó este correo y pues tengo miedo porque pues pensé que tal vez me pueden despedir, ¿no? ujú, Y es decir, bueno, a ver, vamos a platicarlo con alguien, considerar también otras posturas. No tiene que ser un trabajo solo, sí, pues exacto. podemos estar acompañados en el proceso y pues sí, o sea, como no tratar como de todo manejarlo nosotros, ¿verdad? Porque creo que también eso es parte de a veces juzgarnos fuertes de, es Ujú, que yo lo tengo que hacer solo, ¿no? Y está bien platicar con los demás, el sentirnos acompañados de me siento así, a ver, pero vamos a considerar todas las posibilidades, ujú. lo que me platicaste me vino a dar también esta idea de que podría ser una estrategia también de utilidad para ir trabajando en esto de nuestros pensamientos, ¿verdad? Totalmente, porque hay veces que nosotros estamos tanto en nuestra cabeza que verdaderamente no logramos encontrar como otro escenario. Ujú, Porque estamos tan marcados en ese que me da miedo, en ese que me preocupa, que no puedo ver más allá. Y al momento de desahogarme con otra persona, puede que la otra persona tampoco me dé una opción muy favorable, pero yo al hablarlo me puedo dar cuenta yo misma también de que quizás no tiene que ser la única opción esa negativa. Al igual que escribir, si no tengo quizás a una persona a mi alrededor, ¿no? Que yo pueda quizás comunicarlo o que me cueste mucho, si una persona que quizás todavía me cuesta mucho comunicarme, o que me da también preocupación o no quiero preocupar a otros, esa típica de pensamiento, ¿no? ujú, El escribirlo también me permite como encontrar o diferentes escenarios o diferentes estrategias para cada escenario, como esa lluvia de ideas, permitirme pensar cualquier cosa y plasmarlo ahí en ese papel para yo darme esa oportunidad de no tener que maquinarlo solo. Porque a veces es como una pelotica que salta, 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 salta en mi mente y nunca va a detenerse a menos que yo la vacíe, la escupa, la lance a otro lado. ujú. ¿Qué piensas Sí. tú? No, me encantó también me encantó totalmente esta nueva idea de también escribirlo. Claro Ujú, que es totalmente útil. Y sí, o sea, nos puede, o sea, como nos vaya mejor, ¿verdad? Algunos ujú, seremos más de platicar las cosas, algunos seremos más de, ok, yo necesito como trabajarlo primero antes tal vez de contarlo y el escribir me vendría muy bien. El trabajo se está haciendo.
Ujú, ¿sí? Porque a exacto. veces pensamos que tenemos que seguir como la recetita, ¿verdad? Sí. Y todo eso. También considerar que esto es un proceso como muy, muy individual y lo que nos venga bien a nosotros, ¿verdad? La manera en cómo trabajarlo. Ujú, Y eso va a ser parte de que pues estás haciendo un trabajo individual, ¿no? O sea, para ujú, ti, en ese ujú, sentido, lo estás haciendo para ti y pues los cambios se van a ver también en ti, ¿no? Y bueno, ya estamos trabajando toda esta parte que decimos de analizar nuestros pensamientos y sentirnos un poquito mejor. Y como tú también decías, algo importante, que todo esto nos va a llevar a tomar decisiones, a tener ujú, conductas, a tomar acciones y sentirnos tranquilos de, bueno, yo ya hice todo este proceso para tomar las mejores decisiones que puedo en este momento, ¿sí? ujú. Y también acciones ser compasivos de, pues yo estoy haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo en el momento Exacto. presente, y estoy tratando de considerar como todas mis opciones, y pues sentirme lo mejor posible, ¿verdad? ¿Tú qué Totalmente, piensas? totalmente. Sí, verdaderamente eso que dices de ser consciente de que estoy tomando la mejor decisión en base a lo que tengo ahora es increíble, porque no puedo explicarte todas las veces, quizás se escucha por allí, no es que si yo hubiese sabido, yo hubiese actuado tal, hubiese, y al final es como pausa. No hubieses podido actuar diferente porque hoy no tienes la misma información que tenías en ese momento. Y ahí actuaste en base a lo que podías. Entonces, eso que dices es totalmente como hay que abrazarlo casi para poder decir de que es lo que necesitamos para nosotros podernos ayudar a sentir mejor y estar en ese camino de nuestro bienestar. Claro, y a veces pensar que, a veces pensamos de que, bueno, ya se tomó una decisión y ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y es de, no, o sea, claro que Ujú. podemos tomar otras decisiones de esa decisión. Podemos cambiar Podemos, de opinión. podemos cambiar de opinión, no tiene que ser, esto ya es lo establecido, ¿verdad? Ujú. Entonces también, o sea, practicar la flexibilidad de esto, de Totalmente, de que nos nada, podemos equivocar también. exacto, y puedo tomar otras decisiones a partir de otra información que tengo, pero Ujú. si lo vemos desde el punto de vista de, bueno, yo hice lo mejor que pude con esa información que tenía en ese momento, igual y ahorita decidí otra cosa, pues bueno, estuvo bien, voy a decir otra cosa y continúo, Exacto. ¿verdad? Exactamente. Como ir trabajando toda esta parte de la flexibilidad. Totalmente, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mónica, por compartir hoy conmigo también. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que esta clase de actividades la vamos a seguir haciendo acá en Voy Bien. No sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, yo también quiero agradecerte a ti y a los que nos van a estar viendo y escuchando. Y pues bueno, sí, esto es parte de Voy Bien, este nuevo proyecto que tenemos. Y bueno, nos pueden encontrar por ahí también y agendar un espacio para trabajar también todo lo que estuvimos aquí comentando. Claro, porque esto es simplemente como una pequeña gota de todo en un mar en el Ujú. que podemos ir descubriendo también cuáles son los típicos pensamientos que tenemos, cuál es como hacia dónde nos vamos. Son tantas cosas, perdón, que podemos Sí, claro. identificar que a veces sí necesitamos de esta guía que podemos ofrecer nosotros como terapeutas para, para ayudarte. Es ese recordar que no tienes por qué estar solo. Claro, sí. Sí que estos espacios de platicar de estos temas es súper interesante y es totalmente de ayuda y también están los recursos ya de si queremos tocar otros temas, ya en lo individual, cada persona que quiera platicar lo suyo, pues están otros espacios y me parece genial poder ayudar a todos ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado también toda esta información, que se puedan llevar algo importante de aquí hoy y espero que nos podamos ver pronto, Mónica. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego.